me llamaban mucho la atención, siempre me han llamado, tú lo sabes, los deportes. Y entonces yo quería hacer algo en deportes, cosa que nunca se iba a dar porque, pues imagínate, eran los mejores años de José Ramón Fernández y el equipo de Azteca Deportes. Y me dice, córrele a la oficina de la señora Chapoy para que te preste unos libros para que pongamos en la escenografía. Así conocí a Pati. Nunca he sido un cuate que es muy efusivo al momento de conocer a alguien. Entonces fue como, disculpe, ¿puedo pasar? Mucho gusto, soy Esteban Macías. Pati Chapoy, mucho gusto. Me pidió Sergio si podía llevar unos libros. O sea, no fue como, señora, yo la veo. Jamás. Yo creo que estaba con Liam Neeson por la segunda parte de Búsqueda Implacable, ¿no? Esta película de Taken, en donde... Pero a él no le gustan las entrevistas y se nota, entonces me senté a hacer el junket. Primer pregunta, monosilábico, jetón, yes, no, ¿no? Claro. Hasta que de plano dije, me quedan como 3 minutos, pues no tengo nada que perder, esto no está fluyendo. Le dije, no te gustan las entrevistas, ¿verdad? Nunca, si eres hombre, nunca le hagas un halago físico a una mujer para romper el hielo, porque hoy como está la situación, no sabes si lo va a tomar a bien o tomar a mal. Tienes un sello particular que es este ceseo, que hasta compartimos, por así decirlo, y es coincidencia nada más. ¿Ese ceseo no te hacía sentir incómodo? No. Para nada. No, pero tampoco te voy a decir que quería que saliera todo el tiempo. Dejaste de estar en Azteca de la noche a la mañana. ¿Qué pasó ahí? Un recorte, tan fácil como un recorte de personal en donde la empresa decidió que yo ya no era útil o indispensable para los proyectos que querían hacer. Sí es un duelo porque al final te estás quedando sin chamba. Repentinamente, sí, ahora qué voy a hacer. El ego no se lastimó por el recorte porque cuando llegó el recorte el ego estaba muy trabajado. Desde que entró Alberto Ciurana, colocó a ciertas personas inteligentemente en posiciones estratégicas para tener el control de toda la producción de TV Azteca, se volvió complicado el trato, porque estábamos acostumbrados a una manera de trabajar. Cuando llega Sandra, sucede que te decía una cosa de frente, pero hacía otra cosa por atrás. Y ese doble discurso yo nunca he podido con él. No la desmentí porque al final no dijo una mentira. Pues ella dijo que yo le iba a contar a Pati cosas y que gracias a mí la habían corrido. ¿No fue real? Sí le iba a contar cosas a Pati. Perversos, pues tengo invitado de lujo el señor Esteban Macías. Gracias por estar en Perversiones. Antonio Castañeda. No, y aparte yo me siento muy honrado, de verdad, Esteban, te lo digo porque lo sabes. Fuiste la primera persona que me dio una oportunidad en la televisión y en TV Azteca. Fuiste mi jefe durante muchos años y ahora qué gusto poder conversar contigo, tener esta oportunidad de conversar. ¿Cuántos años tenías cuando incursionaste en los medios de comunicación? Incursionar como tal en algo relacionado con los medios de comunicación tendría que ser a los 15 años, cuando tomé un curso de doblaje para programas de televisión y para caricaturas, porque resulta que el mejor amigo de mi papá, veterinario, estudiaron juntos, eran veterinarios los dos, tenía su consultorio y este cuate tenía una muy buena amiga de nombre Diana Santos, que es un nombre muy importante en el mundo del doblaje en México. Ella hacía Pitufina, hacía Miss Piggy en los Baby Muppets y hacía un montón de voces, hacía Piolín, imagínate nada más. Wow. Y entonces, pues yo andaba como que me llamaba la atención esta onda, pero no sabía ni por dónde, ni cómo, ni qué. Y entonces me invitó a un curso de doblaje, fíjate, mi compañero de banca era don Enrique Rocha, que en ese momento había decidido tomar un curso, aunque ya hacía voces para comerciales y demás. Es una de las cosas que recuerdo. Entonces fue muy divertido, pero nunca seguí por ese camino ni nada. Entré a la prepa y todo ya fue diferente. Después ya cuando entré a la universidad me llamaban mucho la atención, siempre me han llamado, tú lo sabes, los deportes. Y entonces yo quería hacer algo en deportes y una cuñada de mi hermano trabajaba indirectamente con Heriberto Murrieta en Los Toros.
Ok. Y creo que acababa de sacar un libro, Heriberto Murrieta, que tenía que ver con la tauromaquia, y existía la posibilidad de que yo trabajara algo con él en radio, y no pasó, y no se dio, y listo. Y luego en la universidad, pues mi maestro de cine fue Sergio Pérez Grobas, que en su momento fue el primer productor de Pati Chapoy cuando empiezo a trabajar en TV Azteca, lanza el noticiero de espectáculos en medio del espectáculo y él es el que me invita a ser reportero, particularmente de la fuente de cine. Él me decía que también de deportes, cosa que nunca se iba a dar porque, pues imagínate, eran los mejores años de José Ramón Fernández y el equipo de Azteca Deportes, pero empecé a trabajar más en cine, pero claro, como reportero pues tenía que cubrir todas las fuentes, entonces pues hacía no solo televisión, teatro, música, lo normal, pero también moda o cultura o un montón de cosas, entonces esa fue ya mi primera oportunidad real en los medios de comunicación. ¿Cuántos años tenías, Esteban, cuando te presentaron con la señora Chapoy, que es toda una institución de los espectáculos? ¿Y qué pasó por tu mente cuando ya estuviste inmerso en la televisión de esa manera? Yo tenía iba a cumplir 21 años y te voy a explicar por qué. El día que mataron a Colosio, 23 de marzo de 1994, yo estaba en TV Azteca grabando un piloto de un programa de cine con Pilar Isla y con el hermano de Jorge Garralda, que me disculpe pero no recuerdo su nombre, pero era el hermano de Jorge Garralda, y estábamos grabando un piloto de cine, yo estaba de asistente de producción con Sergio, y me dice, córrele a la oficina de la señora Chapoy para que te preste unos libros para que pongamos en la escenografía. Así conocí a Pati, y yo recuerdo que llegaba de la escuela y veía el mundo del espectáculo, en donde ella era la titular, y pasaron por ahí diferentes personalidades y periodistas, Jaime Curt, Gustavo Adolfo Infante, Víctor Gordoa, o sea, hubo periodistas importantes que se fueron destacando ya después de su carrera, pero que en su momento trabajaron con Pati ahí en ese programa. Y yo recuerdo que llegaba a la escuela y lo veía, me llamaba la atención y veía el mundo del espectáculo. Entonces, pues cuando la conocí, nunca he sido un cuate que es muy efusivo al momento de conocer a alguien, entonces fue como, disculpe, puedo pasar, mucho gusto, soy Esteban Macías, Pati Chapoy, mucho gusto, me pidió Sergio si podía llevar unos libros, o sea, no fue como, señora, yo la veo. Jamás he sido así con el que tú me digas, Claro. Entonces, así conocí a Pati, y ya después, cuando me invita Sergio a trabajar como tal, porque ese piloto nunca se dio, en medio del espectáculo, pues ya me la presentó oficialmente, mira, Pati, él es Esteban, lo conocí en la universidad, era mi alumno, ahora le gusta mucho el cine. Pues bienvenido, mijito, hay que ponernos a trabajar y se acabó. Una cosa que tenía muy claro Pati es que quería, sobre todo la gente que iba a trabajar en el área de información, es que fuera gente joven o que viniera saliendo de las universidades. Claro. Y los primeros que llegamos fueron Guillermo Wilkins, que hoy es ejecutivo en Azteca, si no me recuerdo trabaja para el área de Guatemala, pero pues, llegamos juntos, y luego llegó Adrián Esteva y estuvo Pilar Isla, y al año llegó Atala Sarmiento y Toño Hermida, poquito después Mónica Castañeda, y fue la constante, digamos, que en los que trabajábamos en el área de información, gente que haya pasado por la universidad y que pues fuera muy joven, ¿no? Claro. Esteban, yo recuerdo que siempre algo que te ha caracterizado es justo lo que platicabas del cine, pero esa inquietud en torno a toda la cuestión cinematográfica no te llevó a querer tal vez estudiar cine para convertirte en director o en guionista. Sí, ¿Por qué no se completó por ahí? Pues mira, sí, claro que me llamaba la atención. En la universidad tenía varias ideas de guiones. De hecho, me iba muy bien en la clase de guionismo. Un cortometraje que escribí le gustó mucho en ese momento al maestro y estuvimos a punto de poder filmarlo. El asunto de la dirección también, cuando venían trabajos en donde había que filmar un videoclip o había que hacer esas cosas, pues yo siempre estaba impuesto para dirigir o para fotografiar. Mi primer chamba durante la universidad fue con un fotógrafo, o sea, sí hice cosas. Y esta inquietud incluso me llevó a ser asistente de director. En ese momento Mónica Garza estaba casada con un director de comerciales. Claro. Y él tenía mucho trabajo y me invitó un fin de semana, me acuerdo que filmamos, era un anuncio de Choco Crispy, si no mal recuerdo, en los estudios Churubusco. Santa chinga la que nos metimos, porque no parábamos, a veces tenía que poner la claqueta, o sea, pues estar ahí en el set, y sí me llamaba mucho la atención, pero ya estaba ganando dinero en Azteca como reportero, cubriendo ese lado que también me gustaba mucho.
Entonces, pues era dejar de lado todo lo que ya había hecho, lo que había ganado para empezar en el mundo del cine, que además siempre ha sido difícil. En esos años era un poquito más difícil, era un poco más complicado. Entonces dije, no, de plano mejor no, y me quedo aquí y ya nunca le busqué por ahí, fíjate. Claro, Tommy aquí viene de chismoso siempre con mis entrevistados, tú disculparás, pero Esteban... Me encantan los perros, ya te dije que mi papá era veterinario, mi hermano es veterinario, crecí entrenando perros para exposiciones, siempre he tenido perro, entonces... No hay ningún problema, tú eres alérgico como otras personas que dicen por ahí. Nada. Esteban, justo, ¿recuerdas tu primera entrevista en el ambiente cinematográfico? ¿Y con quién fue? Recuerdo dos. Mi primer nota al aire fue preguntarle a la gente qué opinaba del Rey León. Nos fuimos a el cine que le llamaban la Casa Disney en Coyoacán, en la Ciudad de México, y había un cinito que era famoso porque siempre ponía películas de Disney, y a la salida, pues el Rey León estaba convirtiéndose en un fenómeno. Si tú mal no recuerdas, desde el 94 fue el año en el que entré. Entonces, y lloramos con la película del Rey León. Y lloramos cuando se muere Mufasa y tal. Entonces, esa fue mi primer nota, preguntarle a la gente. Entrevista, recuerdo que, y ni siquiera había salido al aire, pero en la preparación de este noticiero, pues teníamos que empezar a ver cosas, me llevó a entrevistar a un crítico de cine, Nelson Carro, un crítico en su momento bastante importante, quizá él junto con Leonardo García Tsao eran las dos personas, claro, ¿no? Más importantes en ese momento, Rafa Viña, o sea, había un sector de crítica de cine muy importante, y acaba de sacar un libro, Nelson Carro, lo entrevisté y le gustó la entrevista tanto al crítico como al que pues era mi productor. Entonces recuerdo que esos fueron pues de las primeras cosas que hice. Algunas salieron al aire y otras no. Yo recuerdo un momento de la televisión, de una de tus entrevistas más memorables, que fue con Natalie Portman, donde de plano le dijiste, oye, sé que estás enamorada de mí. Y Natalie Portman así como que, ¿qué onda por aquí? ¿Cómo te armaste de valor para esa estrellotota de Hollywood decirle esa declaración? Mira, hay que entender el proceso primero de la entrevista. Tú y yo tenemos la fortuna de que ya nos conocíamos antes. Por lo tanto, no teníamos que romper el hielo. O sea, te sientas, platicas, ok, ¡pac!, empieza la entrevista. Cuando no conoces a la persona o no te conocen, generalmente es bueno, y eso se lo digo a las personas que toman mi curso, rompe el hielo. Puede ser con un comentario bonito de su carrera, puede ser con una cosa graciosa, puede ser con algo que pasó en ese momento que tengan en común los dos, como por ejemplo el clima. Hoy estuvo lloviendo hoy, o cuánto tráfico, te tardaste mucho en llegar. Cositas que en común puedas romper el hielo. Eso sí, nunca, si eres hombre, nunca le hagas un halago físico a una mujer para romper el hielo, porque hoy como está la situación, no sabes si lo va a tomar a bien o tomará mal, ¿no? Sí puedes decir, está súper bonito tu suéter, qué bonito color, pero no, oye, qué guapa te ves, no sabes cómo lo va a tomar. Entonces, son, digamos que unos tips. El caso es que en este proceso de entender que hay que romper el hielo, a veces lo hacen los publicistas, y esto te lo hablo para todas las entrevistas, sobre todo con la gente de Hollywood. Entonces, cuando estás entrando al junket, que tú has hecho junkets, pues Antonio Castañeda, de México. Afortunadamente, México, al ser un país tan conocido, es un país muy visitado por los famosos. Ay, México, estuve en Cancún. Ay, México, estuve en Baja. Ay, me encantó la Ciudad de México. Ay, la comida. Casi siempre, y ahí ya rompiste el hielo. Yo recuerdo que había entrevistado a Natalie Portman por El Cisne Negro en el Festival de Venecia. Una película muy importante. Todavía no ganaba el Oscar porque evidentemente cuando estrena la película, pues hasta el año siguiente salen las nominaciones y demás. Y esa entrevista que tú recuerdas, no habían salido todavía las nominaciones al Oscar. Pero el fin de semana de las entrevistas se anunció que ella estaba embarazada. Y que era del coreógrafo, su pareja, que había conocido en El Cisne Negro. Claro. Sabía esa situación de la película, nos habíamos visto en Venecia, ahora estaba embarazada. Y que además también hay que aprovechar las situaciones, era una película que se llamaba Amigos con Beneficios o No Strings Attached. Una cosa así. El caso es que era pues, de relaciones abiertas en donde pues, no necesariamente son una pareja.
Entonces se prestaba todo el entorno y lo único que le dije cuando íbamos a empezar la entrevista, ay, sí, te acabo de ver en Venecia, sí, bla, 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 ¿no? Ya cuando íbamos a grabar le dije nada más, go with the flow. O sea, tú sígueme el juego. Y es así como, pues ya estaba ella medianamente preparada para ver algo que le iba a decir, ¿no? Entonces, por eso no es que te hayas armado de valor, sino lo planeas, está muy planeado, cuando menos en mi cabeza, o estructurado para llegar a comentarle eso. El chiste es que salga espontáneo. Claro. Y además, pues la mujer me encanta, o sea, siempre y nunca he negado que la mujer me genera maripositas en el estómago desde la primera vez que la entrevisté, ¿no? Entonces, y ya la he entrevistado varias veces, la última fue por Thor, ¿no? En donde también hicimos un juego que tenía que ver con el físico, pero se prestaba también por la película, porque ella sale muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, digamos que hay que aprovechar la situación, el momento, el entorno en el que estás para ver si puedes hacer algo así. Claro, y cuando es el caso contrario, Esteban, cuando tal vez una entrevista no bien lograda y que tal vez dijiste, metí la pata con esta pregunta que hice, incomodé al artista en cuestión, ¿te ha pasado? Me ha pasado varias cosas, porque al final del día en una plática, pues no estás seguro qué es lo que sigue. Hay gente que está incómoda con la plática o hay momentos en el que tú la riegas. La he regado en el que me ha pasado que les comento de un proyecto que quizá no era de ellos. Y dicen, no, pero yo no hice esa película. Y entonces lo que yo le aconsejo a la gente y lo más honesto es, discúlpame, me equivoqué, qué menso soy. Vamos a regresar el tiempo, haces como una cosa y sigues la entrevista, ¿no? Y como si nada hubiera pasado. Pero también me ha pasado que hay gente que está de mal humor o no le gusta. Y también tienes que saber aprovechar eso. Yo recuerdo que estaba con Liam Neeson por la segunda parte de Búsqueda Implacable, ¿no? Esta película de Taken, en donde... Pero a él no le gustan las entrevistas y se nota. Entonces me senté a hacer el junket. Primer pregunta, monosilábico, jetón, yes, no, ¿no? Claro. Hasta que de plano dije, me quedan como 3 minutos, pues no tengo nada que perder, esto no está fluyendo. Le dije, no te gustan las entrevistas, ¿verdad? Pues no me gustan. ¿Por? Pues porque siempre dices lo mismo, te preguntan lo mismo, bla, 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 bla. Ah, ok. ¿Y no lo podrías comparar con una escena en una película? La haces varias veces, dices lo mismo, solo le cambias poquito. Y entonces le cambió la cara. Claro. Y dijo, ya me están haciendo una entrevista diferente. Y empezamos a hablar de otras cosas. Entonces, al final del día lo que tienes que hacer es aprovechar el momento y pues arriesgarte. O sea, si yo hubiera seguido con la típica entrevista, pues hubiera tenido la respuesta típica que me hubiera servido para un pedacito de byte en una nota de 1 minuto, pero pues creo que logré algo diferente y entonces mi nota en vez de durar 1 minuto, pues duró 3 minutos sobre cómo hay famosos que no les gustan las entrevistas. Claro. Esteban, justo y de esto que acabas de retomar, de compartir, justo me resulta esta parte interesante porque hay muchos chavos que ven perversiones de un café, aunque no lo creas. Seguramente. Pero también ven en ustedes, por ejemplo, tu quehacer como periodista, como entrevistador, pues dicen, yo quiero ser como él. Yo era uno de esos que veía en Pinotepa Nacional Oaxaca a Esteban y decía, yo quiero ser como él, quiero entrevistar a Daniel Radcliffe y a todos estos de Harry Potter, y afortunadamente algunas cosas sí las he logrado. No, Esteban, ¿qué consejo le darías a esos chicos que tal vez quieren estudiar comunicación o quieren estudiar periodismo para hacer una buena entrevista? Lean lo que sea. La cultura general, yo creo que es la herramienta más fuerte que puedes tener como comunicador o como periodista. Cosas que ni te imaginas que leíste en el consultorio del dentista o en el metro cuando salió un anuncio o cuando no tuviste, incluso cuando estás pasando por TikTok y hay algunas cosas que te llaman la atención. La cultura general te cambia como periodista la manera de acercarte a tu nota, a tu trabajo, a lo que vas a hablar, a tus entrevistas. Porque es cierto, el conocimiento te va a permitir estar en una posición en donde puedes atacar la misma nota de diferentes lados. Claro. O cómo le vas a llegar con esa nota. Algunas cosas que le aconsejo a los estudiantes es, antes de hacer una entrevista, antes de hacer un reportaje, ¿qué quieres conseguir con ello? ¿Cuál es tu objetivo? A lo mejor tú hoy cuando vas a hacer esta entrevista conmigo tienes un objetivo claro.
que en el camino de la entrevista puede cambiar. Ah, no, pues a mí ahora me gustaría mejor ya sobre la marcha preguntarle de otra cosa, o de otra cosa, o de otra cosa. Pero si tú preparaste o te tomaste el tiempo para decidir qué quiero de la entrevista conmigo, entonces vas a hacer tus preguntas encaminadas hacia allá. Es lo mismo con una nota. Ya tienes que saber qué quieres conseguir. Yo en esa entrevista con Natalie Portman quería conseguir una sonrisa, quería conseguir algo ligero. En la entrevista con Liam Neeson al principio quería conseguir una declaración que no iba a conseguir y que en el momento hubo que variarla. Entonces, la cultura general y la información te va a ayudar a que puedas preparar mejor y sobre la marcha reaccionar. Claro, y justo de esto que acabas de mencionar, de estas sabias palabras, Esteban, tienes un sello particular que es este ceseo, que hasta compartimos, por así decirlo, y es coincidencia nada más. Al principio de tu carrera, cuando grababas tus audios, cuando grababas tus notas o cuando te comunicabas en alguna entrevista, ¿ese ceseo no te hacía sentir incómodo? No. Para nada. No, pero tampoco te voy a decir que quería que saliera todo el tiempo. Tuve, sobre todo al principio que empiezas a grabar audios, que concientizarme para tratar de esconderla y que no fuera tan fuerte. Y te voy a decir por qué. No porque me diera pena, sino porque te distrae o distrae la atención de quien te está escuchando. Okay. Porque tenemos que tener claro que como periodistas, yo no soy el más importante. El más importante es la nota. Incluso mi entrevistado no es el más importante. Lo más importante es la nota que me va a dar el entrevistado. Claro. Ese siempre debe ser lo más importante, para que entonces el público le llegue como tú quieras que le llegue. El ceseo, alguna característica física, un peinado muy exagerado o un color de pelo o una ropa muy estrafalaria o algo que pueda provocar que el público se distraiga de tu objetivo principal gracias a eso, me parece que no sería el objetivo. Sobre todo si quieres hacer un periodismo serio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Una persona como Eddie Small, que no sé si sea periodista, pero es un conductor, ha logrado a través de ser tan estrafalario físicamente tener el reconocimiento del público. Y se vale, ¿no? Pero hay periodistas o reporteros que van a hacer una pregunta seria y pues van con unos peinados así, entonces pues te cuesta trabajo porque al final somos un todo a leer, ¿no? Te leo el peinado, la barba, el saco, la camisa, o sea, estás leyendo todo y procesa tu cerebro para ver cómo junto esa información. Auditivamente también. Entonces, no es que me diera pena, pues lo he tenido, mi hermano lo tiene. Trataba de trabajarlo haciendo consciente cómo tengo que poner la lengua para que no suene tan fuerte, ¿no? Ahí estoy siendo consciente de que la lengua la tengo que poner arriba, pegada al paladar y no meterla entre los dientes, que es lo que provoca el ceseo más fuerte. Entonces, tratar de ser consciente de en dónde tienes que poner toda la lengua, los dientes, esto para que se escuche o se oiga mejor. Claro, porque luego hay gente cruel en las redes sociales, por ejemplo ahorita más con las redes sociales, pues que empiezan a aventar el hate y en vez de, justo como bien mencionabas, de irse por la información que es la más importante, se van por el presentador o por el periodista, el conductor y dicen, es que está de la tal cosa, o se fijan o te dicen zipizapo o cuestiones así. ¿Cómo manejas el hate en las redes sociales cuando no se trata de tu chamba, se trata de lo que tú eres? Cuando el juicio es tan básico como que la crítica es por algo físico o por alguna preferencia, en ese momento lo desacredito totalmente, porque me parece una crítica, repito, muy primaria y muy silvestre. Es que está bien gorda. Está bien. ¿Y? Es que es gay. ¿Y eso es criticable? Es que está hermosa. ¿Y? Claro, por culpa de sus papás que salieron con la mezcla padre. O sea, lo que voy es que la crítica básica, yo cuando menos la desacredito. Si la crítica es, oye, escuché esto que dijiste y me parece que estás desinformado porque la ley no es así y en un juicio, eso está interesante.
O fíjate que escuché tu comentario y me parece que es muy arriesgado porque la igualdad de género tendría que ser... Bueno, pues entonces ya hay digamos que un campito fértil para la discusión. Pero si la crítica es tan básica como ceseas, estás chaparro, ese prieto, está muy blanca, ¿cuánto se ha operado? Me parece súper básico. Claro. Y bueno, Esteban, ahora regresando a tu carrera como periodista y justo particularmente en Azteca, yo no recuerdo cuántos años hiciste el Oscar en Azteca y de la noche a la mañana ocurrió algo, se dijeron muchas cosas, pero de repente dejaste de estar ahí. Dejaste de estar en Azteca de la noche a la mañana. ¿Qué pasó ahí? Un recorte, tan fácil como un recorte de personal en donde la empresa decidió que yo ya no era útil o indispensable para los proyectos que querían hacer. Y es bien válido, Cuando tú quieres tener el control total de lo que va a pasar con tu carrera, haz lo que estás haciendo tú, ten tu canal y nadie te va a venir a ti a decir si está bien o está mal. Tú invitas a quien tú quieres, pones la luz como tú quieres, lo haces en el espacio que tú quieres y la duración que tú quieres, porque es tu canal. Cuando trabajas para alguien más, eres susceptible a, pues en un momento puedo ya no ser indispensable, como sucede, Nadie, y el dicho es bien cierto, nadie es indispensable. Hubo un recorte. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué decidieron que fuera yo? No me voy a molestar en preguntar, porque si me molesto en preguntar, creo que nada más va a generar inseguridades. No creo que cambie la situación, no la voy a revertir. Si ya llegamos al punto en el que creen que yo ya no les sirvo, pues ¿para qué me voy a poner de necio? Lo único que sí voy a pedir es que se considere que haya una salida digna. Y eso sí pasó, una salida digna, con una buena indemnización por todos los años que trabajé, que fueron 25, despidiéndote de la gente que vale la pena despedirte y mandando pues al fondo del CPU a la gente que no consideras que necesitas en tu vida, como también me pasó. Entonces, no veo ni rencor ni dolor. Sí es un duelo porque al final te estás quedando sin chamba repentinamente. Sí, ahora qué voy a hacer, pero afortunadamente, y esto me lo dijo alguna vez sabias palabras del maestro Quintanilla, que daba clase en el CEFAC en TV Azteca: cuando tienes talento, ¿de qué te preocupas? Claro, por ahí dicen que el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, si eres perico, vas a seguir siendo verde. Entonces, afortunadamente, a mi salida de Azteca encontré, eso sí hay que aprender, pero encontré un lugar en diferentes medios, ¿no? Y entonces, en vez de tener todos mis objetivos puestos en un solo lugar, pues tengo objetivos en diferentes lugares para que si algo similar sucede, pues no me cueste tanto trabajo el de la noche a la mañana no tienes nada. Pero fue por eso, Claro. Esteban, a veces algunas personas cuando tienen un puesto privilegiado o cuando tienen en este caso una plataforma como TV Azteca y más porque tú eras el titular de varios espacios ahí de noticias, de hechos, pues se maneja algo que se llama ego. ¿Fue tu caso que tenías ese ego y tal vez se lastimó ese ego a raíz del recorte? El ego no se lastimó por el recorte, porque cuando llegó el recorte, el ego estaba muy trabajado. No te voy a decir que en su momento no pierdes el piso, claro, la tele, las luces, que te reconozcan, que te pidan un autógrafo, que hablen bien de tu trabajo, que te inviten a proyectos, que hagas cosas que siempre soñaste, que estés en países, en lugares en donde muy pocas personas han estado. Claro que te mueve el tapete, pero también tienes que trabajar eso y tienes que entender que sigues siendo una persona común y corriente, con un trabajo afortunado que sí tú te conseguiste y labraste el camino para que te lo dieran, pero que en cualquier momento te lo pueden quitar. Entonces, creo que fue, y ya te lo mencioné a Sergio Perdurados, que fue un maestro, me dijo: ten mucha atención, o sea, por cada persona que te dice que le caes bien, piensa que hay 5 que no te van a decir que le caes mal. Okay. A lo mejor ahora con las redes hay un hate en donde ya se animan y te dicen que les caes mal. Pero antes que no haya redes sociales, pues piensa que no va a llegar 5 personas a decirte: ay, en la calle me caes gordo. Va a llegar la persona que te dice: ay, me caes muy bien y admiro tu trabajo. Yeah. Y punto vital, nunca tomes como válidas en cuanto a tu desempeño los comentarios de tu familia, de tu mamá, de tu pareja,
de tus amigos. Quizá tus amigos puedan ser un poco más sinceros, pero generalmente son tendenciosos. Entonces, claro. Ay, sí, es que mi mamá está viendo el programa y dijo que salí muy bien, o que la luz está... O sea, claro, por Dios, ¿no? Pues lo que quiere tu mamá es que tú te veas bien, entonces, o que tú eres el mejor y... Entonces, es también inteligentemente saber qué opinan de ti. Ya cuando llegó el recorte, ese ego ya estaba en el cajón, guardadito, escondido. No confundir el ego con defender tu trayectoria y tu carrera. Claro. Porque claro, si ahorita llega alguien y me dice, es que tú, que no has hecho nada. No, espérate, o sea, tengo tantos años en los medios, considero que puedo hacer esto, tengo la capacidad para esto. Eso no es ego, eso es defender tu postura y cobrar por tu trabajo. Claro. Pero si me llegan a decir, es que tú vas a estar en este lugar. No, mi silla tiene que medir 4 centímetros más que los demás para que yo pueda estar un poquito más alto. Y no te estoy contando una mentira, eso sí a Cantinflas. Claro. La oficina de Cantinflas está un poquito más arriba del escritorio para ver a todos para abajo, ¿no? O sea, imagínate la inseguridad. Claro, y justo, Esteban, yo recuerdo que tu salida estaba alguien en la cabeza que era la señora Sandra Smester. Correcto. Y siempre los han echado, no sé si a pelear o si hay tenga algo de cierto esta cuestión. Fue ella la que decidió decir, ya no quiero Esteban Macías aquí. Nunca supe, y la neta no me interesa saber quién exactamente tomó la decisión de decir, ya no necesitamos a Esteban Macías en TV Azteca. Lo que sí te puedo contar de Sandra fue que fue muy complicada la relación con ella. Desde que entró Alberto Ciurana, colocó a ciertas personas inteligentemente en posiciones estratégicas para tener el control de toda la producción de TV Azteca, se volvió complicado el trato, porque estábamos acostumbrados a una manera de trabajar que nos había funcionado y nos había ido bien. Cuando llega Sandra, sucede que te decía una cosa de frente, pero hacía otra cosa por atrás. Y ese doble discurso yo nunca he podido con él. Es más, no creo que haya alguien que pueda con él. Es muy complicado, ¿no? Procesar el que tú me dices una cosa de frente y a mis espaldas dices otra. Eso es muy difícil. Y yo supongo no le gustaba mi chamba. No le gustaba lo que yo traía o lo que yo aportaba. Y en vez de ser sincera conmigo y decirme, no me gusta, yo ya no quiero que hagas esto, lo va a hacer alguien más, pues no fue así. Fue... ahora ya tú no vas a producir, no, tú eres parte del equipo, pero mira, también está él, y cuando la otra persona iba a producir. Entonces esas situaciones hicieron que fuera muy desgastante, muy complicado, y pues yo no quise entrarle a este juego de la hipocresía. La única vez que fue sincera conmigo fue: ya no vas a ser parte de la empresa, eres parte del recorte, vamos a hacer esta liquidación, aquí está, ¿estás de acuerdo? Le estoy de acuerdo en casi todo, solo te pido que en esto un poco más, aquí tal, esto, tal. Ok, listo. Ahí fue la única vez que encontré a una ejecutiva que fue sincera conmigo. Y la verdad es que no me duele decirlo, así fue. Si ella sigue teniendo trabajo, sigue teniendo éxito, pues seguramente no me buscará a mí porque no le gustaba mi manera de trabajar, porque por algo fui parte de un recorte. Pero sí te puedo decir que desde que entró Alberto Ciurana y estuvo Sandra Smester, la opinión pública, la crítica y los números de rating de TV Azteca bajaron. Quiere decir que algo no estaban haciendo bien. Claro, justo dicen por ahí que la gota que derramó el vaso de tu choque con Sandra Smester fue cuando estuvo a punto de dejarte fuera del Oscar en cuestión de conducción. Porque si bien ya no lo estabas produciendo, pero ya ni siquiera ibas a tener la oportunidad de estar en esa alfombra roja que durante mucho tiempo pues estuviste realizando. El choque real fue cuando dejé de producir. Digamos que hubo una especie divertida que se sintió bien en el ego de vengancita personal, pero ya no tuvo que ver Sandra. Porque hay que recordar que Sandra estaba en Azteca 1, el Oscar va por Azteca 7. Claro. Otro ejecutivo, otro directivo. Pero bueno, al parecer Sandra influía en las decisiones de ambos canales, no me consta. El caso es que yo estaba en todo el proceso de producción del Oscar,
con Iyari González, que la conoces muy bien, que muchos años lo hicimos con Alexis Lippert, con el equipo que generalmente trabajábamos, en el que tú estabas incluido, y Jimena Wilkins, y Linet Puente, y Ricardo Casares, y un montón de personas que hacíamos esta entrega. Y cuando ya estábamos en Los Ángeles, decide Sandra subir a producir a Diógenes, que estaba produciendo uno de los programas de la mañana. Y es lo que te digo, esa ya fue la segunda vez que subió alguien a producir sin decirme, oye, ya no vas a producir tú, va a producir alguien más. Y yo ya estaba en Los Ángeles hasta que de plano me dijo, no vas a producir tú, va a producir Dio. Está bien, órale pues. Y ahí quedó esa entrega del Oscar. Pero ya me lo había hecho con el proyecto de Mexicana Universal. A Lupita Jones la negociación me encargué yo de llevarla, el proceso de Mexicana Universal, y era un plan así. Fue justo cuando entró Sandra y su equipo y decidieron cambiar todo, subieron a los 2 productores de MasterChef a producir eso, lo convirtieron en un reality show, eventualmente fue un fracaso, pero eso ya es aparte. El caso es que, pues así fue como terminó el asunto del Oscar, y yo seguí trabajando, y cuando llegó la producción del año siguiente, se acercó Adrián Ortega, ejecutivo, me dijo, no voy a necesitar que participes en el Oscar. Ah, bueno. Por favor, nada más pásame cuál es la relación con la academia. Pues sí, no es mía, es de TV Azteca. Este es el email de prensa, este es el email de producción. Que te vaya muy bien con el Oscar. Y lanzan su campaña y tal. Yo no iba a participar. Y justo la semana previa al Oscar me habla a su oficina y me dice, necesito que vayas a la entrega del Oscar. Al parecer no estaba jalando la campaña que traían o que querían hacer. Y además era el año de Roma. Ok, claro. Entonces, pues, dije, sí, ¿voy a producir? No. Bueno, ¿voy a conducir? Sí. Puse 3, 4 condiciones, me cumplieron las 3, 4 condiciones, y ese fue mi último, hasta ahora, o el más reciente, cobertura del Oscar con Azteca. Fue el año de Roma, estuve en la alfombra roja, y después estuve en los comentarios. Claro. Esteban, justo cuando ya saliste de Azteca, pasaste un tiempo haciendo otros proyectos un poco más pequeños, pero después llegaste al Chismorreo, que ahorita te vemos de lunes a viernes ahí, conviviendo con otros colegas del periodismo, pero yo la verdad en lo personal nunca me imaginé que te fueras a hacer un programa con ese tipo de estilo. ¿Por qué? Porque eres un periodista serio, porque hablas de cine, pero ahora hablas de todo, de la farándula, tanto que te has metido hasta en problemas con otras personalidades, Esteban, por defender a tus excompañeros de Ventaneando. Por ejemplo, el más reciente con Aurora Valle, cuando la desmentiste de un problemita que tuvieron por ahí. Cuéntame de... Pues no la desmentí, porque al final no dijo una mentira. Pues ella dijo que yo le iba a contar a Pati cosas y que gracias a mí la habían corrido. ¿No fue real? Sí le iba a contar cosas a Pati. Espérame, yo era productor y Pati era mi jefa. ¿Quién no va a contarle cosas a tu jefe cuando tienes un problema? No la primera vez, no la segunda, pero si después de 10 veces tienes un enfrentamiento con tu conductor, dices, oye, Pati, estoy teniendo este problema. Y ni siquiera fue así, ¿eh? Yo tenía una situación en donde no me gustaba por el tono del programa. El programa que hacíamos era Famoso en Jaque. Okay, claro. Y era un programa irreverente. De broma a artistas, de broma a famosos, donde tenías que echar relajo. Donde estaba Fergay, estaba Alex Montiel, y estaba Shani Caspe y Jimena Pérez. O sea, era un programa relajado. ¿Y jovial? No sé si jovial, eso no era bronca. Porque, o sea, no, eso no era bronca. Pero Aurora es una periodista que siempre se ha inclinado más por conservar esta personalidad seria, investigadora, y que le va muy bien. El Ojo del Huracán era un pedazo de programa, La Historia Detrás del Mito, un gran programa, ¿no? Y a mí me costaba trabajo. ¿Y por qué cuando sale Famosos en Jaque lo conduce Aurora Valle? Porque me lo dice Pati. Pati te dejaba trabajar mucho. Supongo que todavía deja trabajar mucho a los productores. En la única decisión en donde era implacable y ella tenía la última palabra, era en la elección de los conductores. Ahí, y nos lo dijo varias veces, y te lo pueden decir todos los productores que hemos pasado por Azteca: Laura Suárez, Toño Hermida, Alexis Lippert, Guillermo Wilkins, Jimena Wilkins, quien tú me digas,
Sabemos que la última decisión en los programas que producía y dirigía Pati, en conducción la tomaba ella. Y ella me dijo, quiero que lo conduzca Aurora Valle. No era mi intención que lo condujera ella, pero pues te lo dice tu jefe. Claro. Por el tipo de programa, y me costaba mucho trabajo cómo se movía en el set. Esta postura rígida, fuerte, la mirada, el vestuario. Yo quería algo más relajado y no lo conseguía con ella. Y salió la oportunidad de tomar un curso de movimiento escénico. Y dije, está increíble. Que me ayuden, a lo mejor no le estoy dando bien el mensaje, a ver cómo quiero que se mueva Aurora en el set. A mí me parece que es bueno, siempre he creído que un curso es bueno, ¿no? Pues vas a aprender, nunca está de más, el conocimiento nunca sobra. Y entonces le dije, oye, Boris, está este curso, quiero que vayas. Se sintió ofendida. Como yo, con la trayectoria que tengo, con la carrera, tengo que ir a tomar un curso. Pues no está mal, no voy a ir. Por favor, mira, no voy a ir. Está bueno, no vayas, le tengo que decir a Pati que no vas a ir. Pati, fíjate que es este curso, le quería por estas razones que vaya Aurora. Tiene que ir, bueno, no quiere. A ver, que venga a mi oficina. Ahí llega. O sea, es que es así las cosas. Oye, Aurora, el curso tienes que ir. No voy a ir, Pati, porque no sé qué. No, que tienes que ir. No, porque ese fin de semana. Es más, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar aquí. Renuncio. Wow. Pues te tomo la renuncia. O sea, ya les tenía harto la actitud. Lo que pasa es que Aurora ya llevaba un rato en Ventaneando y en otros programas, pues que no estaba Pati contenta con ella. Y pues así fue. O sea, no hay nada que esconder. Así fue. Claro, o sea, la actitud que tenía ella de diva, podríamos decirlo. Pues no, yo no quería ir a ese curso y lo vio como, o sintió como una ofensa. Entonces, pues mira, ya no va a estar, y así fue que entró Mónica Castañeda en su lugar a Famosa en Jaque. Claro. Y si no mal recuerdo, fue la primera oportunidad como conductora titular de Mónica. Claro, sí, lo recuerdo, la tenemos ahí en Azteca y en Ventaneando. Esteban, ¿y cómo ha sido trabajar con tus nuevos compañeros del chismorreo? Por ejemplo, con Fabián Lavalle, que al final son personalidades muy distintas ahí en el chismorreo. Ha sido un aprendizaje por completo. Yo entro primero a Canal 6 a Multimedios para hacer una sección en un noticiero, y así estuve más o menos unos 4 meses. Pero el primer día que fui me encontré a María Luisa Valdés Doria, una reportera y periodista también de toda la vida, ella en Televisa desarrollándose, que somos contemporáneos. Y entonces estaba justamente desarrollando, junto con otras personas, un proyecto para hacer un programa de espectáculos y más en el tono del chisme. Y entonces ella es en realidad la que me invita, junto con otras personas, Pillo, que es otro de los productores en Multimedios, que está en Monterrey, en ese momento estaba Goyo, se acercó Gerardo Herrera, quien conoces bien, a Jerry, el Carisaurio, que muchos años estuvo en Azteca y que es el productor del chismorreo, y demás situaciones. El caso es que me invitan a participar, y al principio éramos 6, estaba Marta Susana, Fabián Lavalle, Silvia Lomelí, Rafa Herrera, Gaby Ramírez y tu servidor, ¿no? Claro. Curiosamente, de ese primer paquete de conductores solo quedamos Fabián y yo. Pero sí, acoplarte a las personalidades y cómo éramos, pues fue complicado, pero pues no es algo que no se pueda sortear y hablar o desarrollar o hacer, entonces... Claro, y justo esto que acabas de mencionar, Marta Susana, fue el regreso a la televisión de Marta Susana. Correcto. La vimos muy poco. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí con Marta Susana? Pues Marta Susana, como psicóloga, le interesaba explorar esa parte de su carrera. Y se veía muy limitada, además ella vivía en Cuernavaca, entonces cuando hizo el chismorreo tuvo que mudarse a la Ciudad de México y ya no estaba a gusto por estar en la Ciudad de México, y quería explorar más sobre todo la parte de la psicología, y entonces decidió, pues ya no voy a hacer el programa y me voy a dedicar a... Claro. Y tiene su canal y le va muy bien, y no sabes qué cariño le guardo. Una señora que no conocía y que conocí en ese periodo que estuvimos juntos en el chismorreo, y que a la fecha nos hablamos, y que en algún momento voy a Cuernavaca para que comamos. Es fantástica persona y de verdad una de las afortunadamente personas que sí quieres en tu vida, no solo como compañeros de trabajo, sino como amigos. Claro. Esteban, para esta última parte de perversiones, me gustaría saber un poco acerca de ¿cómo le haces para compaginar tu parte de profesional, pero tu parte de papá también? Porque
sé que ya tienes hijos prácticamente que ya son universitarios. ¿Cómo lo haces para compaginar esta parte? Porque aparte creo que ya no viven en México. Pues mira, eso es un ejemplo 100% de mi padre a la vez, ¿no? Y que además creo que en esta filosofía de el tiempo que le dedicamos a las cosas, sobre todo si no eres un privilegiado económicamente hablando y de haber nacido en una familia en donde no necesitas trabajar y vas a subsistir, que no lo critico, hay gente que es así, no es mi caso, siempre he sido de una familia de clase media en donde si quieres conseguir las cosas, pues trabájale. Y eso fue el ejemplo que siempre recibí de mis dos papás. Mi papá y mi mamá, los dos trabajaban. Él trabajaba en gobierno, en diferentes áreas. Mi mamá, educadora, entonces siempre daba clases y maestra. Y, o sea, siempre entendí que el tiempo que le dedicas al trabajo tiene que ser así para que puedas lograr lo que tienes que lograr. Y después te sobra cierto tiempo que entonces se lo dedicas a la familia, a la pareja, a los hermanos, a los amigos, a ti mismo, al ocio, a lo que sea. Digamos que es un pie en donde pues tienes un pedazote muy grande de trabajo y siempre lo he tenido claro, siempre he tenido claro que si quiero vivir como me gusta vivir, viajar a los lugares donde quiero viajar, que mis hijos tengan lo que quieren tener, pues hay que trabajar porque la renta no se paga sola, ¿no? Y los tacos no llegan solitos. Entendiendo esto, siempre eso se lo dejé muy claro a mis hijos. Y afortunadamente siempre en Azteca y ahora también, aunque no soy mi propio jefe, puedo tener el control de mi tiempo. Claro. Puedo hasta ahora decidir que no quiero trabajar los sábados y domingos, quiero que las mañanas sean un poco más tranquilas, que tengo que trabajar más en la noche, no lo sé, organizar mi agenda y mi semana. Claro. En el asunto, como papá, cuando requerían más mi atención los niños, sí lo pude hacer. Llevarlos a la escuela temprano, quizá no los podía recoger porque ya estaba al aire en un programa, ¿no? Pero más en la tarde-noche llevarlos al deporte o entrenamiento que estaban haciendo. Y los fines de semana, ya que me divorcié cuando me tocaban ellos, pues era estar solo con ellos y hacer las actividades que les gustaban porque, como te digo, pues no trabajaba los fines de semana. Y cuando tenía que hacer algo de trabajo, involucrarlos y que vieran y me los llevaba de repente al canal o a veces me acompañaban a una película o a una premiere y demás. Y hace 3 años y medio, salió la oportunidad que a su mamá le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y pues lo platicamos, lo analizamos y vimos que creo que era una muy buena oportunidad para ellos, pues, entender cómo se vive en otro país, la educación que hay en otro país, tener otra calidad u otro nivel de vida, o sea, experimentar algo nuevo, que me parece que fue enriquecedora y me hubiera encantado en algún momento vivir en otro país y nunca lo hice. Entonces así tomamos la decisión de que se fueran para allá. Entonces, pues cada cierto tiempo voy a verlos, llevarlos de vacaciones, pero no solo eso, es en el día a día estar hablando cómo estás, cómo vas, que alguna carrera, alguna situación, amigos, un pleito, qué quieres estudiar ahora o a qué te quieres dedicar. Ese tipo de situaciones las sigo haciendo, sigo siendo un papá presente a pesar de la distancia, quizá no tanto como quisiera porque en el día a día no estás físicamente ahí, claro, pero sí pues a través de la tecnología y que cuando vas pues tratar de entender y estar cercano y demás. De verdad, Esteban, que esta conversación que hemos tenido ha sido maravillosa, enriquecedora, inclusive aleccionadora también. Gracias. Y de todas estas entrevistas que has hecho a lo largo de la vida, ¿alguno de estos personajes que te haya dado el mayor consejo? Y con eso nos vamos a despedir, porque imagínate tantas personalidades, un George Lucas, o sea, actrices, actores, músicos que te has topado en el quehacer del periodismo, y que digas, wow, esta frase, esta declaración que me dio, hasta la fecha me hace eco en la vida. Consejos como tal no, porque pues mi área nunca ha sido la entrevista personal ni la entrevista de carrera o de trayectoria como la que estamos haciendo ahorita, sino eran entrevistas de proyectos. Pero sí te puedo decir que me encantó la honestidad de Woody Allen cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, wow, y en donde en esa película en particular él no actuaba, solo dirigía. Y era famoso porque actuaba en sus películas. Y en esa no, entonces le pregunté qué es más fácil, solo dirigir o dirigir y actuar.
Yo esperando que me dijera, no, pues solo dirigir, ¿no? Pues es menos responsabilidad. Me dijo, dirigir y actuar. Porque cuando estoy actuando, yo ya sé lo que quiero. Y cuando estoy dirigiendo a alguien más, pues me tengo que enfrentar a estos necios, idiotas actores que quieren echarle de su cosecha. Y entonces, pues, ¿por qué me tengo que pelear con ellos? Y al final es como yo lo quiero. Entonces fue una declaración tan honesta. Y dije, pues sí, o sea, en este rollo en donde si quieres que se hagan las cosas, hazlas tú mismo, pues creo que fue un buen ejemplo el asunto de Woody Allen en esa entrevista. Perfecto, Esteban. Pues yo sé que no te interesan mis seguidores, pero sí queremos saber cuáles son tus redes ¿Cómo no me van a sociales. interesar tus seguidores? Por supuesto, claro que sí. Yo estoy como @Esteban Macías en todas las redes. Esteban con doble N. ¿Por qué? Porque ya no estaba disponible el otro, no me pregunten por qué. El caso es que @Esteban Macías en Instagram, en TikTok, en X, en Threads, en Facebook, en todos lados. Perfecto, Esteban. Pues salud con café. Ya está un Salud poco con frío café. porque nunca le tomamos, creo. Un Estaba poquito, muy bueno. nada más. Muchas gracias, perversos, y no dejen de suscribirse en este canal de entrevistas.